Primera columna de Sociología Sólida. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Bárbaro, bárbaro, Patricia, contentísimo estar acá. Bueno, qué gustazo arrancar un nuevo año con un tema que ha estado muy presente a nivel de las noticias internacionales en los últimos días, en las últimas horas. Y estoy hablando de los migrantes, ¿no? De esa gente que, las personas que dejan su país, su patria, el lugar donde nacieron para buscar muchas veces, o en la inmensa mayoría de los casos, un futuro mejor, ¿no? Y digo que es un tema que ha estado muy presente en las últimas horas porque, bueno, Donald Trump, como nuevo presidente de Estados Unidos, ha tomado algunas decisiones que tiene que ver, ¿no? con los migrantes. Y bueno, la primera decisión lo tuvo con los migrantes colombianos y allí tuvo una disputa que se dio con el presidente de Colombia, con Gustavo Petro. Y vos a partir de eso querías tratar el tema migrantes y específicamente mirarnos a nosotros, ¿no? Que hemos sido además lugar de destino de tantos y tantos migrantes de América Latina que han llegado en los últimos años. Exactamente, porque en definitiva creo que todo lo que está pasando en Estados Unidos es una invitación también a reflexionar y cómo estamos tratando nosotros como sociedad uruguaya a los migrantes. Y me gustaría hacer una puntualización. Obviamente que todo lo de Estados Unidos nos está llamando la atención por todas las medidas que está tomando Trump de deportación, de despliegue de tropas en las zonas de frontera, todo este tema de suspensión de la ciudadanía automática para los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos, que es otra de las medidas fuertes que ha tomado. Pero tener claro que también buena parte de esto venía ya de antes, ¿no? No solamente, digamos, está obviamente toda la impronta que le da Trump, pero estaba leyendo un artículo que señalaba que todas estas deportaciones que se están dando ahora fueron todas personas detenidas en la administración Biden. Uh-huh. Y que en estos días que lleva Trump de presidente están en un promedio de 711 deportaciones diarias. Uh-huh. Sí, es cierto que los demócratas han tenido mejor Exacto. prensa que los republicanos, pero Obama también durante sus Eso administraciones mismo, deportó tenía a el récord. miles y miles y miles de personas y Trump no se está diferenciando demasiado de las lógicas que ya había implementado en su momento el Partido Demócrata. Lo que pasa que, claro, también al momento de marcar la agenda los medios de comunicación Exactamente. hacen foco en algunas cosas y no en otras. Exacto. Y después está la situación de la Unión Europea, Uh-huh. que quizás de manera más silenciosa, pero aprobó un nuevo pacto sobre la migración y el asilo, que si bien tiene un tono mucho más humanitario y en el fondo lo que se plantea es tratar de generar un acuerdo entre los países de la Unión Europea que reparta de manera más solidaria lo que serían los costos Uh-huh. de la migración, pero cuando vas a ver de alguna manera las medidas concretas que se toman, se aceleran los plazos para las detenciones, se desarrolla toda una política para tratar de evitar o disuadir la llegada a las fronteras, es decir, en los países de tránsito Uh-huh. y donde hay acuerdos también de la Unión Europea con países como Turquía, por ejemplo, para tratar de evitar ese paso final de la llegada Uh-huh. a la Unión Europea. Y después todo lo que es el reforzamiento de las barreras físicas, como las que podemos ver en las fotos tipo Ceuta, Melilla. Entonces, claro, todo esta situación que estamos viendo, repito, no solo en Estados Unidos, también en la Unión Europea, nos da la sensación de un mundo que está siendo crecientemente y cada vez más hostil. Entonces, a partir de ahí fue que me surgió esta pregunta. ¿Y en Uruguay cómo estamos? Y en esto de Uruguay cómo estamos, vos sabés que a mí hay un esquemita que me sirve mucho, que lo aprendí como estudiando sociología, que te lo comparto porque me sirve para estudiar cualquier tema, A ver. que es una tríada. Cuando estudias un tema, mira el marco normativo, mira las instituciones y mira las políticas. Es como tres patas de cualquier problema. Ya sea que, ahora en este caso aplicado al tema de la migración. ¿Qué pasa con las leyes? Porque las leyes en definitiva son las que reconocen derechos. Exacto. ¿Qué pasa con las instituciones? En definitiva, esas leyes crean instituciones, que son las que después prestan servicios, atienden a la población, y después las políticas, que son las reglas de juego. Entonces, cuando vos vas a mirar en Uruguay, ¿cuáles son cómo es en Uruguay la política migratoria? Uh-huh. Y lo primero que uno tiene que decir es que la política migratoria en Uruguay es considerada una política en muchos casos de vanguardia. Es considerada una política en los aspectos legales, normativos, que se basa en algunas leyes, sobre todo leyes que fueron aprobadas en los gobiernos del Frente Amplio.
la ley de 2006 que establece el estatuto de los refugiados y los migrantes, la ley del 2008 que da los derechos a los migrantes y a sus familias, y la ley del 2014 que es la que facilita la residencia. Estas leyes colocaron a Uruguay, yo te diría, en una situación de reconocimiento de derechos, en un lugar en donde se trata de equiparar la situación de los migrantes a la situación de los nacionales, a la situación de las personas residentes. Reconocerles los mismos derechos con una perspectiva en donde se reconoce el derecho a la movilidad humana como un derecho de los migrantes. Y eso permea desde las leyes, permea también a las instituciones y permea también a las políticas y los programas. Y cuando digo esto, hay un actor acá que es clave, que es la Junta Nacional de Migración y la Comisión de Refugiados, la CORE. Son dos instituciones que fueron claves para de alguna manera ir generando cambios en la institucionalidad que hoy por hoy atiende la situación de los migrantes. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, si vos mirás los servicios básicos, en general son de las cosas que más valoran los migrantes cuando llegan a Uruguay. Bueno, ejemplo, sí, tienen la posibilidad de rápidamente poder tramitar una cédula. Eso, ¿no? Por ejemplo, nos diferencia de muchos otros países. Uh-huh. Eso es algo que cuando vos lo ves comparado con otros países de la región, establece una diferencia significativa. Valoran la rapidez con la que pueden obtener esa cédula, que además esa cédula es a su vez puerta de entrada para otros servicios públicos. Sí, claro, ni que hablar, para la salud, para la educación, uno existe, ¿no? Uno existe. Tal cual, fíjate que en ACE, justo hice algunas consultas a ver cómo funcionaba el acceso a ACE, para lo que es emergencias, urgencias, y mismo atención primaria, ni siquiera aún una persona de situación irregular, indocumentada, puede acceder. Uh-huh. O sea, realmente el acceso a la educación está garantizado a las personas migrantes, aún aquellas que están en situación irregular. Después, cuando hablas de la situación de acceso a la educación, también, ahí obviamente, tanto a nivel de los CAIF, como a nivel de educación preescolar, como a nivel de educación primaria, inclusive también en algunos casos en donde hay situaciones de adultos indocumentados o adultos en situación irregular, también con la documentación de origen, los centros educativos deben registrar a sus hijos o sus menores a cargo. Después todo lo que es el acceso a la justicia. Yo creo que cuando... A los trabajos, ¿no? Porque, sí, el tema de el tener papel, el poder tener una cédula también, más allá de que, obviamente, que se le puede dar trabajo a un extranjero, ¿no? Y poder tramitar y hacer todos los trámites correspondientes ante el Estado, digo, BPS y demás, con la documentación extranjera, no es lo mismo, digamos, el hecho de poder formar parte... también porque de alguna manera uno está legalizado, ¿no? Totalmente. Uno, de nuevo, existe, ¿no? Para el Estado existe y también eso valida otras cosas, ¿no? Y una expresión de eso que decís, Patricia, es que dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha creado una oficina, una unidad, también con un foco especial en atender la situación laboral de las personas migrantes. Dicho sea de paso, porque ahí quizás está uno de los principales desafíos. Si bien toda la parte legal funciona muy bien, todo el tema del acceso al mercado de trabajo está siendo uno de las mayores dificultades, por lo menos a empleos de calidad y no empleos precarios o más de corta duración. Pero lo que me interesaba dejar quizás como mensaje central es que cuando uno mira qué ha pasado en este último periodo de gobierno, este gobierno ha continuado y ha profundizado y ha sostenido buena parte de estas políticas tendientes a la integración social de los migrantes. Tanto es así que uno bien podría hablar de que es lo más parecido a una política de Estado. Y me gustaría poner ejemplos concretos como de iniciativas que se han concretado en este periodo de gobierno. Por un lado, en el año 2022 se aprobó el Plan Nacional de Integración para Personas Migrantes, Solicitantes de Refugios y de Refugiados. Cuando tú mirás este Plan Nacional de Integración, justamente establece los lineamientos y directrices para que las personas que llegan puedan realmente integrarse en todas estas áreas que estamos hablando,
Pero no solo eso, sino que requiere también capacitar a funcionarios públicos. Requiere que quienes están en los servicios tengan también una mirada intercultural, tengan servicios que sean amigables para los migrantes. Bueno, todo esto está consagrado en un plan nacional que refleja, intenta como terminar de consolidar en una política pública lo que el Uruguay quiere ser en términos de integración social de los migrantes. Otro paso sustantivo que quería destacar, que se dio en este periodo también, fue la apertura de un centro de atención a migrantes en la Ciudad Vieja. En el 2024, el año pasado, abrió sus puertas un centro de atención a migrantes en donde tenés en un mismo lugar concentrado varios servicios, como por ejemplo servicio del MIDES, del propio Ministerio del Interior, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para lo que es apoyo laboral, de ACE para brindar orientación en términos de salud pública, también de la vivienda, que este es otro de los grandes desafíos. Yo tuviera que decir 2 asignaturas pendientes donde todavía, viendo algunos estudios, dónde están las zonas más críticas de lo que sería la integración social de los migrantes son empleo y vivienda. Uh-huh. Pero este esfuerzo por abrir un centro en la Ciudad Vieja, es una zona además de mucho tránsito para la población migrante, en donde además hay varias de estas oficinas que lo que hacen también es tratar de concentrar en un solo lugar, facilitar el acceso a estos servicios, lo que permitió también descongestionar un poquito las OTES, que son las oficinas territoriales del MIDES, que también estaban viéndose un poquito desbordadas por el tema de los migrantes, y entonces aparece este centro de atención. El punto, Javier, es que la vivienda ya de por sí es compleja el acceso a la vivienda es compleja para los propios uruguayos, ni que hablar para los migrantes que llegan sin plata muchas veces, ¿no? O con muy poquito para sustentarse apenas unos meses. Sin garantías, sin la posibilidad de garantías, porque además tampoco es que si no tienen trabajo tampoco pueden acceder a una garantía fácilmente, sin conocer, digamos, a nadie aquí en el país que le pueda oficiar eventualmente como garantía. Es muy complejo el tema de la vivienda, sin dudas. Las pensiones que claro, que además se van guetizando, ¿no? Totalmente. Porque uno recorre ciertos barrios y ciertas zonas, en algunos barrios, pienso en Cordón, por ejemplo, pienso en La Aguada, y hay zonas, hay manzanas que parecen realmente, exclusivas de determinadas poblaciones, ¿no? Y eso no está bueno, porque porque precisamente el hecho de ser puerta de entrada y bienvenida a migrantes es que se dé esa mixtura con los uruguayos, ¿no? No que pasen a formar de nuevo, ¿no? Una especie de gueto en solitario aparte y allí mantener sus costumbres, sus lógicas. Y la idea es que pueda haber un mix, ¿no? Y Totalmente. Que pueda haber precisamente esa integración. Totalmente. Y en esa línea, creo que las 2 iniciativas que quizás me faltaría mencionar, una es que en el 2024 se creó un tipo de residencia nuevo, que es la residencia por arraigo. Uh-huh. Es una figura que no existía previamente, que permitió avanzar en la regularización de unos 20.000 migrantes que estaban en una situación irregular, pero en definitiva es, ya sea por arraigo laboral, por vínculo familiar, por tener un emprendimiento, se les da la residencia. Y el otro tema en el que este gobierno puso bastante foco fue en el tema de las reválidas. No sé si viste que hubo un tiempo que estuvo muy en la prensa también, donde pasó el tema del Audelar al tema a la órbita del MEC. Exactamente. Claro. Uh-huh. Y ahí la OIM también dio su apoyo para poder capacitar a funcionarios que entiendan cómo hacer más ágil este proceso. Y creo que va a continuar. Y va a continuar ahora en el nuevo periodo. Estaba viendo justo las noticias que se anunció dentro del equipo que va a estar trabajando en el MIDES junto con el ministro designado Gonzalo Sibila. Para el área de políticas de migración se designó a una abogada, se llama Valeria España. Uh-huh. La verdad es que es una persona muy, muy preparada en los temas de migración, con mucha experiencia. Los invito a ver una página que desarrolló en conjunto ella, su organización, con la gente de Data, que se llama Cartografías Migrantes. Es un sitio web donde en definitiva lo que le intenta dar es un apoyo al migrante que llega a Uruguay o al que está por viajar de cómo navegar
toda la burocracia, todos los servicios. Está muy bien hecho, es muy intuitivo y creo que bueno, que es un buen aporte para la llegada de los migrantes a Uruguay. Y bueno, lo quería mencionar porque creo que por lo menos todo hace pensar de que este nuevo gobierno va a también continuar profundizando esta política de integración a las personas migrantes que llegan a Uruguay. Me parece que vale la pena volver a tratar el tema, porque encantaría. hay muchas historias, porque hay muchas realidades distintas y me parece que nos diste un buen punto de partida para analizar, bueno, qué políticas se puedan implementar a lo largo de este 2025. Gracias, Javier, y nos reencontramos en algunas semanitas. Nos vemos, Patricia, gracias.